Bendiga a todos y a todas. Eh, el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos, por conectarse en esta mañana de la escuela dominical. Saludar a nuestra hermana Daniela, si es que está por ahí por el Día del Profesor. eh, y saludar a los profesores de la escuela dominical, así como el mundo celebra a sus profesores, también poder saludar a los profesores de la escuela dominical, que el Señor les da sabiduría y entendimiento en la palabra del Señor. Amén. Em, el día de hoy nos corresponde la lección número 3, que lleva por título Redimidos por Cristo, y un segundo tema que va anexo, y que tiene de gran importancia y relevancia, que es el verdadero significado de la sangre de Cristo. Amén. Em, Voy a compartir. ¿Se ve? Sí. Amén. Em, Como les decía, es un tema complejo de abordar, eh, pero doy gracias al Señor porque pues, el Señor nos permite cada día poder aprender, tanto ustedes como al profesor que le queda cada domingo va aprendiendo, porque uno tiene que buscar en la Biblia, buscar significados, entonces cada día uno va aprendiendo eh, em, de la palabra del Señor. Debemos tener claro que la ley de la tierra, la redención de la herencia, en estos versículos vamos a entender algo muy interesante que tenía que ver con la ley del pueblo de Dios, con respecto a la herencia de la tierra que ellos heredaron, la cual el Señor les dio allí después de salir de Egipto. ¿Ya? Entonces uno ve el texto de la lectura bíblica y como que no encuentra que tenga que ver con el tema, pero es muy importante por lo mismo, porque uno se encuentra con la ley del pueblo de Dios respecto a la herencia que tenían de la tierra, ya que ellos también heredaron la tierra, la cual el Señor les dio después de salir de Egipto. Eh, Como ya se leía por parte de nuestro hermano Hans, en Levítico 25, los versículos 25 al 27, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo de su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviera rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posición. Esa es la lectura bíblica insertada en el contexto del rescate de la tierra. Y cuando el hombre no tuviera rescatador y consiguiera lo suficiente para el rescate, se refiere obviamente a que el dinero para poder recuperar alguna vez fue de él y que estaba en manos de aquel que había tomado muchas veces tanto no solamente de su tierra, sino también su propia persona. O sea, se convirtieron en esclavos. Amén. Em, Redimir, la palabra redimir, porque está en esta historia. La ley es sumamente importante y tiene obviamente una explicación también espiritual o una revelación espiritual para nosotros, entendiendo un poco más estos temas que a veces son difíciles de comprender y entender. Amén. Debemos tener claro que el libro de Levítico a muchos no les gusta leer porque está lleno de leyes, preceptos, de mandamientos, holocaustos, de sacrificios. Es muy complejo de entender. Hay que tener como paciencia para poder leer y poder buscar sus significados. Lo importante que todo eso es que es sombra de lo que iba a suceder eh, pronto. Y se debe entender que a la luz de la palabra del Señor debemos comprender que el Antiguo Testamento se debe entender con el Nuevo Testamento. No se puede comprender uno u otro solo, sino que debe ser
comprendido de forma eh, conjunta. Amén. Vamos a leer el texto a memorizar, que es Efesios 1:7, que señala y que tiene que ver con una verdad de lo que vamos a revisar, que en quién tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Eso dice en Efesios 1:7. Amén. Entonces, debemos tener claro que el que pagó nuestro precio, el que pagó eh, toda esa herencia es la redención a través de su sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por lo tanto, tomando en cuenta la lectura bíblica y tomando en cuenta en el texto a memorizar, eh, eh, la redención por su sangre, el perdón de pecados, por la redención nos somos redimidos, como dice la alabanza, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Como dijo el Bautista, de ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, eso debemos tener bastante claro. Por lo tanto, redimir es rescatar, es liberar. Ya encontramos en Levítico la palabra rescatar, que significa comprar, librar y comprar de nuevo. Todos sabemos que por nuestra condición natural, por nuestra culpa, o como se dice en el texto bíblico, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y es por eso que todos necesitamos ser redimidos. Se necesita que alguien nos redima, que alguien nos rescate y que alguien pague el precio. Necesitamos la redención. Amén. Si uno ve ahí en Hebreo, em, ahí es bastante claro con el tema de la redención y que vamos a ver después al finalizar. Amén. La redención de Cristo es la que nos libra de la culpa del pecado. Amén. Cuando nosotros conocemos y aceptamos al Señor, eh, el Señor a través de su sangre nos libra de esa culpa del pecado. Amén. Acá nos vamos con una definición bíblica de algunos diccionarios bíblicos. Entonces, confirman con lo que dice el expositor y de lo que pude estar averiguando, que es librar por el pago del rescate, redimir, libertar y rescatar. Amén. Eh, amén. La redención de Cristo nos libra de la culpa del pecado, como dice en Romanos 3:24. No sé si es que mi hermana Beatriz puede buscarlo. Romanos 3:24. 24. Amén. Siendo, ¿sí? Sí, Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. amén. Como dice ahí en Romanos 3:24, solamente Cristo cumple con la exigencia, ¿ya? Cumple perfil, cumple con todo lo que se necesitaba para poder redimir al hombre, ¿ya? No a través de los animales, no de sangre de los animales o del macho cabrío, como leíamos ahí en Levítico, sino que Él cumple con toda la exigencia, el perfil que necesitábamos para poder redimir al hombre. Amén. Entonces es interesante que lo que el Señor nos quiere mostrar que el único, nuestro redentor es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hay un libro muy especial en la Biblia que es el libro de Ruth. Es un libro muy cortito que tiene apenas 4 capítulos. Amén. Y que está insertado y muy parecido con el libro de los jueces. Ahí
trata y narra la vivencia en ese tiempo. Todos eh, conocemos este libro. Amén. También conocemos el libro de los jueces, que es un periodo posterior al establecimiento de las tribus, en la tierra que fue repartida para todos. Todas tomaron las tribus, todas las familias tomaron una porción de tierra. Entonces el libro de Ruth, que también un poco narra lo que sucedía en ese tiempo, después de un periodo muy turbulento, también, al igual que el libro de los jueces, donde no había muchas veces dioses, o sea, reyes. De tiempo en tiempo levantaba un varón o un líder que prácticamente los libraba y los liberaba de la esclavitud. Amén. Porque no pudieron desalojar completamente a los moradores de Canaán. Eh, es como medio complejo poder relatar y hacer como un resumen del libro de Ruth, pero lo que se puede contextualizar y que tiene que ver con la redención que habla del pariente redentor en uno de sus versículos. Por eso es importante que nosotros tenemos que eh, saber cuando se habla de la redención. Amén. Así que los invito a poder leer y poner atención en el libro de Ruth. Eh, por Cristo, pues como podemos ver en esta historia de Ruth que nos muestra cómo operaba la ley del pariente redentor, la ley que establece, y es lo que leímos en la lectura bíblica, que es el Levítico 25, de los versículos 25 al 27. Por parte de lo que dice la ley de redimir, y el propósito de esta ley tiene como finalidad, porque toda ley tiene una finalidad, ¿ya? Hoy día conocemos que toda tiene una ley sobre, no sé, de lo que hoy día conocemos, todo tiene el porqué y tiene una finalidad de aquella ley. Eh, y tiene la finalidad de que no se perdiera el nombre, ni tampoco la herencia, porque todos les tocó una porción de tierra y se iba heredando en el tiempo. Amén. Pero cuando no habían sucesores, es decir, se perdía. Entonces la ley eh, protegía, protegía que esas herencias se fueran traspasando en generación en generación. Y esa era lo que cuenta acá en Levítico 25. Eh, amén. Eh, Voy a continuar. Amén. Debemos saber que Jesucristo es nuestro redentor que pagó por nuestros pecados. Nuestro redentor en la cruz, Él pagó el rescate, Él pagó el precio para que nuestro nombre no desapareciera. Fuimos redimidos por la sangre preciosa del Hijo de Dios. El rescate del hombre es lo que pagó Cristo nuestro redentor. Ofreció su sangre para comprarnos de nuevo para sí, para dar su vida por muchos. Y fuimos redimidos no por cosas corruptibles, sino con su sangre, la sangre de Cristo, que es la puerta de la salvación. Cristo forma el nuevo pacto con su sangre y también en la vestidura del creyente. Amén. Eh, Como decía, ahí en el libro de Ruth y en Levítico y en el libro de jueces, habla mucho sobre el pariente cercano o pariente redentor. ¿Ya? Y si nosotros nos enfocamos a eso, de nuestro pariente cercano es el Hijo del Señor, que es nuestro Señor Jesucristo. Em, Debemos saber que Jesucristo se hizo hombre, la divinidad toma forma de hombre, la divinidad toma forma humana, el verbo se hizo carne, él tomó nuestras cualidades, la naturaleza,
la nuestra pecaminosa, la de Él no fue pecaminoso, eh, pero Él tomó la naturaleza humana, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que la naturaleza humana eh, es corrupta, amén. Nació de una mujer y nació bajo la ley. Esa es la única manera que Jesús, nuestro pariente cercano, no podía ser un ángel, no podía haber sido un ser humano común y corriente, por muy realista, por muy excelente que sea, tiene que tener la capacidad de hacer un sacrificio perfecto delante de Dios. Pero Él es nuestro pariente cercano. Él es el redentor de amor, Él nos redimió, porque todos estábamos lejos de la ciudadanía de Dios. ¿Y quién tenía que venir a nosotros y poder redimirnos del pecado, redimirnos de la esclavitud? Porque todos éramos esclavos del pecado, éramos vendidos al pecado, estábamos en la pobreza total y además estábamos muertos. Amén. Debemos saber que en la ley que señalaba ahí el Levítico, había tres formas de redimir o de redención, que uno era de la esclavitud, otro era de la muerte y otro era de la pobreza. Amén. Y todos tienen una explicación eh, espiritual y nos acercamos a ese pariente cercano o pariente redentor que es nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que la ley hablaba acerca de los redimidos por pobreza, como ya les señalaba, redimidos de la esclavitud y redimidos de la muerte. Entonces nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero tenemos nuestro Redentor que nos liberta y nos redime. Amén. Entonces, una persona que no conoce a nuestro Señor, que eh, no lo conoce, eh, no va a poder salir de la esclavitud en la cual está a través del pecado, no va a poder salir de la pobreza en la cual se refería la antigua ley, y tampoco va a salir de esa muerte que le espera, que es tormentosa, por no conocer a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Em, ¿Dónde aparece y dónde me enfoco a lo que he señalado recién, a lo que menciona la ley? Por ejemplo, el tema de la esclavitud, habla en el mismo capítulo 25 y en lo que leímos, 25, en los versículos 25 al 27, ahí se habla sobre el tema de la esclavitud. Y en el versículo 47, ahí habla sobre el tema de la pobreza. Amén. Y en el libro de Jueces, me parece, ahí habla sobre el tema de la redención por muerte. Amén. Eh, amén. Pero tenemos que tener claro cuál es el significado de redimir, que es rescatar, liberar, comprar y librar. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que quedarnos claro, que como se veía ahí en la ley, es la sangre de nuestro Señor Jesucristo la que puede comprarnos de nuevo, nos puede rescatar y nos puede liberar. No hay otra cosa más bajo el cielo que, que, que puedas comprarnos con ese precio que pagó derramando esa sangre bendita de nuestro Señor Jesucristo. No con oro, no con plata, no con los materiales más valiosos de esta tierra, sino solamente en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso ahí en el mismo expositor
muestra el rescate del hombre, es lo que pagó Cristo nuestro Redentor, ofreció su sangre para comprarnos de nuevo, para así dar vida, dar su vida por muchos. Fuimos redimidos no con cosas corruptibles, sino con su sangre, la preciosa sangre de Cristo. La sangre de Cristo es la esencia de la Pascua, su pasión. La sangre de Cristo es la puerta de la salvación. Cristo afirma nuevo pacto con su sangre, el cual clama mejor que la de Abel. La sangre de Cristo es la vestidura del creyente. No hubo otro recurso para nuestra salvación, solo era sangre de Cristo. Cristo murió como expiación de nuestros pecados, como Cordero de Dios, cumpliendo la parte sacrificial y expiatoria de la ley de Dios. Amén. Y ahí es donde él menciona lo expiatorio que hacía la ley de Dios ahí, sobre todo en los capítulos ahí de Levítico. Amén. Ahora lo vamos con el segundo tema que se llama el verdadero significado de la sangre de Cristo, ¿ya? Y que viene de la mano con la redención. En palabras de Jesucristo, la sangre de Cristo es para la remisión de los pecados, para lavar, limpiar, para santificar, para redimir, para redimirnos. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos mirar esta lección. Amén. Em, Nuestra hermana Pamela, no sé si que puede leer Mateo 26-28. Amén, lo busco al tiro. Mateos 26-28, versículo 28. Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Amén. Ya. Debemos tener claro que el verdadero significado de la sangre de Cristo tiene que ver con la redención. Su sangre tiene poder para expiar los pecados de todos los hombres y mujeres. ¿Ah? Debemos tener claro que solamente su sangre nos puede expiar de los pecados. Amén. Porque su derramamiento de sangre no se hace por remisión, sino que esta tiene su origen en la ley de Moisés, específicamente en el libro de Levítico, en lo que nos hemos basado en esta clase. Una vez al año encontramos que el sumo sacerdote entraba allí con sangre de animales y en el altar del templo era para expiar los pecados del pueblo. Amén. Si mi hermano Hans puede leer Hebreos 9:14. Está ahí mismo. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. Entonces acá, si volvemos al Levítico, la sangre de los animales, de los machos cabríos, estaba hablando de que lograban ocultar, tapar el pecado del hombre, pero no los quitaba, solamente cubría. ¿Ya? Entonces tenemos que tener claro, como dice acá en este versículo, em, solamente la sangre preciosa de nuestro Señor puede quitar los pecados, ¿ya? No así como en Levítico o en la ley antigua, que estos eran solamente para tapar o para ocultar. Amén. No es lo mismo que la sangre de Jesús que borra, quita y limpia los pecados. Amén. Era característico escuchar a los más antiguos que generalmente cuando alababan al Señor, siempre generalmente decían la sangre de nuestro Señor tiene poder, y a eso es lo que se refería, porque borra, quita y limpia de todo pecado, limpia nuestras conciencias muertas
de obras muertas, que quiere decir que son obras que no tienen fruto. Amén. Y debemos saber que todas nuestras obras, todo lo que hagamos, si no viene con la aprobación de nuestro Señor o que no tengan a través de su Espíritu Santo, son obras muertas. Entonces, son son ineficaces. Amén. No abre un lugar, al lugar santo, a la presencia de Dios. No sé si mi hermano Benja puede leer en Hebreos 10, 19 al 22. Amén. Un segundo. Hebreo 10, versículos 19 al 22. Amén. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Amén. Ahí queda reflejo a lo que ya se había señalado, que nos abre un lugar santo en la presencia de Dios y que el hombre estaba lejos de Dios, ahora tiene la bendición de poder acercarse y clamar cuando doblamos nuestras rodillas y aceptar a nuestro Señor Jesucristo, que Él es nuestro Redentor y a través de su sangre bendita puede limpiar de nuestros pecados, borra, quita y limpia nuestros pecados. No sé si mi hermano Palmita puede leer Hebreos 13:20. Amén. En Hebreos 13:20 dice así. Dice, no sé si será Hebreos 13, capítulo 13:20, Sí. que el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Amén. Amén. Ahí. Su sangre bendita y eterna. Amén. Para poder terminar, me gustaría que pudiésemos leer entre todos el Efesios 1, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según las riquezas de su gracia. Amén. Con eso, eso engloba todo lo que se ha señalado en esta clase. Eh, Así que debemos tener claro y tener claridad sobre estos principios, porque creo que son principios que todos debiésemos conocer y saber sobre el tema de la redención. Amén. Librar del pago de rescate, redimir, libertar, rescatar. Y nosotros tenemos ese rescatador que vino a rescatar nuestras vidas, que vino a limpiar, lavar nuestros pecados, que, como decía y como se ha mencionado muchas veces acá, eh, Él limpia, borra nuestras rebeliones a través de su bendita sangre. Amén. La sangre de Cristo es nuestra vestidura blanca, es el sello, la firma en el nuevo pacto, el de la gracia de Dios a través de Jesucristo. La sangre es el precio que se pagó por nuestras vidas, es la llave para entrar a un lugar santo en el cielo. La sangre de Cristo nos da la victoria ante el diablo por la fe. Amén. Y eso sería la clase de esta mañana. Amén. Mi hermano Benja. Muchas gracias, Diego.
Queda abierta la oportunidad para preguntas, comentarios. Bueno, Amén. Aquí en la clase aparece una palabra que se llama, dice para el católico, porque estamos hablando de la sangre de Cristo. Como ya vamos a cenar este domingo, quisiera compartir un poquito de esto y que si nuestro pastor nos pudiera aclarar algunas pequeñas dudas que también tengo. La palabra es la transubstanciación. Dice que para los católicos la sangre de Cristo y el pan que ellos comen, que es la ¿Puedo hostia. repetir la pregunta, hermana Betty? Porque no se le No, escucha. que no he dado una pregunta todavía. Ya, Estoy como uf. compartiendo lo que significa esta palabra. Que Ya es la... si puede repetir porque no se le escuchó. Por eso. ¿No se me escucha? Ya, ¿ahí se Ahora escucha o sí. no? Sí, ahora sí. Ya. Estaba compartiendo que aquí aparece una palabra que es la transubstanciación, que aparece en el expositor. ¿Ya? ¿A qué se refiere esta palabra? Como estamos hablando de la sangre de Cristo y como vamos a nosotros a también tener un acto muy solemne y especial para nosotros que es la Santa Cena, ¿cierto? Esta palabra para los católicos significa la conversión de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que los católicos cuando reciben la hostia, ellos no la mastican, ellos la tragan. Es porque ellos consideran que están comiendo el cuerpo de Cristo completamente. Entonces, por eso ellos no mastican la hostia. No sé realmente, y esa es una de las consultas por si alguien sabe, por qué no les dan a beber de la copa de vino que solamente la toma el curita. Para nosotros es diferente, porque para nosotros es, aquí mismo en el expositor lo dice, que para los, espérame, ¿dónde dice? Pero para nosotros como un simbolismo. Nosotros el pan lo comemos como símbolo del cuerpo de Cristo, pero no, por eso nosotros no tenemos problema de, por ejemplo, masticar el pan y tragarlo y comerlo, porque en realidad no estamos comiendo directamente el cuerpo de Cristo como lo piensan así los católicos. Y lo mismo para nosotros el vino representa y es simbolismo de la sangre de Cristo, pero tampoco significa como para los católicos que estuviéramos tomando en ese momento la sangre de Cristo en sí. Que esa es la palabra que salía en el expositor bíblico que quería compartirla con ustedes. Mi duda es si alguien sabe, porque lo que yo sé un poco de los testigos de Jehová que no hacen donaciones de sangre porque consideran, creo que esa es la respuesta, pero si alguien la sabe más claramente me la podría aclarar. ¿Por qué ellos no donan sangre? Creo que es porque consideran que la sangre está como el alma de la persona. No sé si estoy en lo cierto, no sé si alguien sabe más con respecto a eso. Esa es como la pregunta que tengo, hermano Diego. ¿cuál de todas? La de la sangre de los testigos de Jehová. Esa. ¿Acaso alguien sabe por qué ellos no se hacen las transfusiones de sangre? Y lo de la, ¿Y caso del estoy vino, lo del vino de los católicos. y la del vino de los católicos? ¿Por qué no se les da a beber el vino a los feligreses, a los demás de la congregación en los católicos? Si es que alguien pudiera, mi pastor, si es que me pudiera responder o alguien supiera. No sé si está mi pastor. Ahí está. Yo la niñita preguntona por aquí. Es bueno, muy bueno. Muy bueno preguntar sobre todo eso, estos significados que de repente nos entramos en una duda. A ver, estaba muy bien explicado la palabra transubstanciación, algo así. Amén. Muy bien explicado. Los católicos creen en eso porque los curitas le meten esas cosas en la cabeza.
el significado de por qué el sacerdote no le da la Santa Cena o el vino a los feligreses. Bueno, simplemente porque están fallando en eso, ¿no? Jesucristo le dio a sus discípulos la sangre, o sea, el vino y el pan. ¿Y por qué ellos no lo hacen? Porque ellos se consideran santos, puros. Se consideran que no fallan. ¿Se ha dado cuenta usted que los curas siempre a sus feligreses los tratan que son pecadores? Pero ellos viven una vida santa, de santidad. Y eso no es verdad. Porque son tan pecadores como todos los demás. Y ahora que se ha visto tanta falla en los sacerdotes, es tremendo. Entonces, es como quien dice una falla, dar la mitad de la Santa Cena. Lo otro es porque en la palabra del Señor dice que la sangre de los animales es el alma, es la vida de los animales. En la vida. Entonces, por eso los testigos de Jehová no le donan sangre a otra persona, porque le están dando parte de su vida. Pero no es así, porque los animales son diferentes a nosotros, a los seres humanos. Somos porque ellos dicen que somos del reino animal, pero somos diferentes al reino animal. Acuérdense que ustedes que somos tripartistas, somos alma, cuerpo y espíritu. Entonces es una equivocación muy compleja, muy desatinada, porque somos diferentes a los animales. Dios lo hizo diferente. ¿Me entiende? Lo formó, él formó al primer hombre y lo hizo alma y viviente. Fue alma, cuerpo y espíritu. Y ustedes pueden ver que, porque el alma dice que es la que tiene que ir a la presencia de Dios y rendir cuenta ante Dios. Porque el espíritu dice, vuelve a quien lo dio. Pero el alma es la que tiene que dar cuenta ante Dios, cuando Dios nos enjuicie, es el alma. Así que, y los animales no, porque ellos mueren y nada más. La otra que es cierto que el Señor, por el Espíritu Santo, le pareció bien no tomar la sangre de los animales, no comer salchicha. Pero le pareció bien, porque dice, es el alma, es la vida de los animales. Y es por eso que cuando se mata por ejemplo, da pena de matar una gallina. Yo por lo menos cuando llego a matar hace tiempo ya, sí, hay que degollarla, hay que corra la sangre, la sangre sea vaciada a la tierra, porque si no, comimos la sangre porque se queda dentro en el cuerpo. ¿Se ha dado cuenta usted? Así que, y es muy importante, muy vital, o sea, es muy importante la sangre en nosotros, porque también es parte de la vida, porque sin sangre no tendríamos vida. Pero la otra parte es el alma,
tenemos nosotros. Es muy importante también porque es una defensa para nosotros. ¿Se ha dado cuenta usted que cuando uno tiene pesadillas, hay espíritus que lo atacan? Bueno, el verdadero cristiano clama la sangre del Señor. En antiguos tiempos, en las reuniones, toda la iglesia, la mayor parte de la iglesia, bueno, ellos lo hacían. Después se enseñó que tenía que hacerlo en silencio, o sea, despacio. Lo hacían a tu sangre, Señor. Cúbrelo con tu sangre, Señor. Entonces, entraban espíritus diabólicos a la iglesia. Toda era la orden de cubrirse con la sangre del Señor. Y había victoria, había victoria. Y hay victoria cuando uno es atacado por algún espíritu contrario, clamar la sangre, reprenderlo en el nombre de Jesús. ¿No me entiende? Hay victoria. ¿Por qué? Porque es un simbolismo muy importante de fe. Como decían, de fe que el Señor nos ha limpiado y nos ha lavado con su sangre bendita. Es muy importante. Así que cuando usted esté afligido, atacado por algún espíritu contrario, ¿me entiende? Cuando una guagüita, no la vamos a hablar que la vamos a santiguar. No, cuando hay una guagüita que los católicos dicen hay que santiguarla, es un espíritu fuerte que es transmitido por una persona, ¿me entiende? Hacia la guagüita, una persona que tiene muy fuerte el espíritu, que no es de Dios, esa es la verdad. Tiene poco de Dios la persona, muy poco de Dios. Entonces, se produce esto. Y ese espíritu carga en la guagüita que es más débil y no hay nada más que hacerlo. Si usted no puede, ¿me entiende? Se lo lleva al pastor y el pastor la unge y ese espíritu sale como quien dice, con la fe y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, bueno, también el domingo, sábado, vamos a tener Santa Cena y también es un simbolismo de la muerte de Cristo que vamos a recordar por la fe. Amén. El Señor les bendiga, pues espero que haya aclarado. Sí. Muchas gracias, mi pastor, muy claro, y coincido.